Doctor, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Flores Lema, alumna del séptimo semestre paralelo A. A continuación voy a dar mi tema de exposición, que es de la CIDH, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos. ¿Qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus atribuciones? La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y una función de dictar medidas provisionales. ¿Cuáles son los estados que han aceptado esta competencia contenciosa de la Corte? Son 20 estados que se ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, en los cuales está Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra ubicada en San José de Costa Rica. ¿Por qué San José de Costa Rica fue la sede de la Corte Interamericana? El 1 de julio de 1978, la Asamblea General de la OEA recomendó la aprobación y el reconocimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en este país. Esta decisión fue ratificada después de los Estados partes en la Convención durante el 6º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrando en noviembre de 1978 la ceremonia de instalación de la Corte, la misma que se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. ¿Qué instrumentos internacionales rigen en el funcionamiento de la Corte Interamericana? La organización, procedimiento y función de la Corte se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, el Tribunal cuenta con un estatuto aprobado en los Estados mediante una Asamblea General de la OEA y un reglamento expedito por la propia Corte. ¿Cuándo entró en vigencia el estatuto y los reglamentos actuales? El estatuto entró en vigencia en 1979, mientras que el reglamento entró en vigencia el 1 de enero del 2010. Hablaremos también de cómo está integrada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte está integrada por 7 jueces y juezas nacionales de los Estados miembros de la OEA. ¿Qué es la Secretaría de la Corte? La Secretaría está compuesta por un secretario y una secretaria. ¿Cómo se eligen los jueces y juezas de la Corte Interamericana? El secretario general de la OEA solicita a los Estados partes en la Convención que presenten una lista de nombres de candidatos para jueces y juezas de la Corte. Cada Estado parte puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del Estado que los propone o cualquier otro Estado miembro de la organización. En caso de que uno proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos debe ser nacional de un Estado distinto o proponente. Los jueces y juezas son elegidos a título personal por los Estados partes, en votación secreta, y por mayoría absoluta de votos, durante la Asamblea General de la OEA, inmediatamente anterior de la expiración del mandato de los jueces salientes. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los jueces y juezas? El mandato de los jueces y juezas es de 6 años. Estos pueden ser reelectos una vez más por el mismo periodo. Sin embargo, los jueces y juezas que terminan su mandato siguen participando en el estudio de los casos que conocieron antes de que expirara su periodo y que se encuentren en estado de sentencia. ¿Cómo se nombra al presidente y vicepresidenta de la Corte y cuál es la duración de su cargo? El presidente y el vicepresidente son elegidos por el Pleno de la Corte por un periodo de 2 años y estos pueden ser elegidos por un periodo igual. La pregunta es, ¿se encuentran siempre los jueces y juezas en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los jueces y juezas están a disposición de la Corte y deben trasladarse a la sede o en algún lugar que ésta realice sus sesiones, cuantas veces y por el tiempo que sea necesario.
aunque no existe el requisito de residencia para los jueces ni juezas. En la sede, en la sede de la Corte, el presidente debe presentar permanentemente sus servicios. Los jueces y juezas pueden conocer casos de su nacionalidad. Los jueces y juezas lamentablemente no pueden conocer casos de su nacionalidad. Sin embargo, en casos interestatales sí es posible que los estados nombren un juez o una jueza ad hoc de la nacionalidad de los estados involucrados en caso de esta cuestión. Perdón. ¿Qué es un juez o una jueza ad hoc? Si uno de los jueces o juezas llamados a conocer de un caso fuera de la nacionalidad de uno de los estados que sean partes en este caso, otro estado parte en el mismo caso podrán designar a una persona que integre la Corte en calidad de juez o jueza ad hoc. ¿Cuáles son las funciones de la Corte IDH? De acuerdo a la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente tres funciones. La primera, la contenciosa; la segunda, la facultad de dictar medidas provisionales; y la tercera, la consultiva. ¿Qué es la función contenciosa de la Corte? Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias. ¿Cuáles son las medidas provisionales y qué son? Son medidas que dictan la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Estos tres requisitos tienen que comprobarse primera phase para que se otorguen estas medidas. ¿Qué es la función consultiva de la Corte? Por este medio, la Corte responde a consultas que formulan los Estados miembros de la OEA a los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas de la Convención, la interpretación de la Convención u otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos de Estados americanos. ¿Qué es la supervisión de la sentencia? Cuando la Corte emite una sentencia en la cual declara la responsabilidad internacional de un Estado por violación de uno o varios derechos de la Convención Americana, el tribunal procede a ordenar una serie de medidas de reparación que toman en cuenta tanto las necesidades de reparación de las víctimas en caso así como aquellos aspectos estructurales o normativos que provocaron la violación y requieren ser modificados por el Estado, para así evitar la repetición del mismo tipo de violaciones. De igual manera, la Corte determinó, por tanto, que la supervisión de cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen su funcionamiento jurisdiccional. ¿Por qué la Corte realiza este mecanismo de supervisión? La implementación efectiva, las decisiones de la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito que determinó su establecimiento. Por ello, la Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es parte integrante del derecho de acceso a la justicia. Este sentido resulta necesario que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones de la Corte. Espero que esta exposición les haya servido para poder resolver algunas interrogantes. Gracias por su atención.